y yo creo que bueno, pues es una buena oportunidad de conocer un poco más la historia que cuentas en el libro. Es verdad que el Antiguo Egipto, Andy, despierta mucho interés, ¿no? La verdad es que sí. Para muchos aficionados como Sí, tú, sí. que hay muchísimos aficionados, y para incluso gente que no es especialmente aficionada, siempre causa fascinación, ¿no? Lo que allí ocurrió. Sí. La verdad que el Antiguo Egipto es una cultura milenaria, ¿no? Y de donde provienen muchísimas cosas de las que hoy en día conocemos, ¿no? Como la astronomía, la medicina, y la verdad que es una cultura que es fascinante. ¿Qué cuentas en este libro? ¿Qué es Akenatón? Bueno, Akenatón es un faraón que tanto dentro de la egiptología como fuera lo tienen considerado como un faraón hereje. Hereje por el sentido de que llevó a cabo una revolución religiosa que nunca antes se había llevado en Egipto, ¿no? Además era impensable, ¿no? Porque el panteón egipcio era un panteón con muchísimos dioses, y él cortó de raíz todo eso y estableció un solo dios, ¿no? El dios Atón, representado por el disco solar. Y la verdad que, como te digo, Roberto, tanto dentro como fuera de la astrología tiene igual de detractores que de apasionados sobre su persona, ¿no? Es un faraón que no deja indiferente a nadie, ¿verdad? Cambió totalmente, ¿no? Cambió totalmente. Toda una sociedad venía algo tan importante, tan básico, como venía creyendo, ¿no? Como venía relacionándose con los poderes superiores, sí, ¿no? En verdad, él no fue el que creó el dios, ¿no? El dios ya en el Imperio Antiguo, todas las pirámides, ¿no? Existía ya como un dios secundario, ¿verdad? Ya su padre fue poniéndolo de moda, por así decirlo, ¿verdad? Y él ya se acogió a... Dijo que era el único, ¿no? El primero. El único porque la casta sacerdotal que había en el momento, los sacerdotes de Amón, tenían casi el mismo poder ya que el faraón. Entonces él dijo, esto hay que cortarlo de raíz, ¿verdad? Y estableció, al principio convivieron ambos dioses, y ya una vez que fundó su ciudad, ¿no? Entre medio de Memphis y Tebas, ya lo abolió, por así decirlo, ¿no? Y dejó solamente al dios Atón como dios principal de la cultura egipcia. ¿Y Andy duró mucho el reinado de Atón? Duró 17 años. No duró mucho, no cuajó en la sociedad. No cuajó, no. Ah, pero una cosa, sobre todo algo tan básico como las creencias, una cosa es lo que los líderes pueden pensar y... Correcto, fue una revolución en todos los niveles, no solo religiosa, porque la cultura también sufrió una gran revolución, ¿no? En el sentido de la escultura, la forma de representar a la familia real, de representar al faraón en sí, que siempre había sido una forma estilizada, una forma, ¿no? Un aspecto del faraón imponente, ¿no? Ese reflejo tal como cambió totalmente el tema de la cultura, de la pintura, todo. O sea, que fue tremendamente revolucionario, ya no solo con eso, ¿no? Llegó para romper con todo. Con todo, la verdad que... Entonces es un libro súper interesante. ¿A modo de biografía o es una novela, es una historia? Es novela histórica, pero ficcionada. Me he documentado, claro, como... Bueno, y aparte, se habrá documentado, pero habrá necesitado poco que documentarse, porque Andy, hay que decir que eres un gran conocedor de Egipto, de Egipto. Tengo aquí tus credenciales, certificado y además miembro colaborador de Amigos de Egiptología, autorizado por la UAP, es decir, que bueno, para ser egiptólogo, bueno, pues tienes que tener una serie de... Porque lógicamente en esto hay mucho charlatán y mucho que... Sí, no soy egiptólogo, no soy egiptólogo como tal. Casi. Pero... Aficionado de los de primera línea. Correcto. ¿Por qué te fascinó tanto el mundo de Egipto? ¿De dónde empezó todo esto? Yo creo que empezó, como siempre digo, en la escuela, Roberto. Yo creo que en el colegio, cuando pequeño, las dos asignaturas que más me gustaban siempre era geografía e historia, y a través de ahí empecé a conocer la civilización del Antiguo Egipto y ya de mayor ya me puse un poco los estudios más en serio, y yo creo que viene desde pequeño, ¿eh? Además, algo que bueno, pues a todos nos ha pasado, ¿no? Que siempre ha causado mucha admiración y mucho desconocimiento, ¿no? Porque parece que se sabe mucho, pero siempre hay un halo como de misterio en todo lo que todo lo que relaciona a Egipto, ¿no? Correcto. Mira que hay muchos que estudiáis y hay investigadores, ¿no? Que están a día de hoy estudiando todavía lo que allí ocurrió y cada día surgen descubrimientos nuevos, ¿eh? Yo creo que en Egipto
verdaderamente lo que se conoce es puede rondar un 30, un 40% de lo que hay todavía bajo las arenas de todavía enterrado ahí muchísimo. Sí, seguro. Y es verdad que incógnitas sobre el pueblo, muchísimas sobre Egipto, ¿no? Sobre todo el periodo Amarna, que es el periodo que lleva a cabo Akenatón, es un periodo que es difícil hablar de él, porque los documentos que tenemos escritos apenas existen, ¿no? Lo que sabemos acerca de su periodo y de Akenatón es debido a los restos arqueológicos hallados, ¿no? Tanto en tumbas como en las cartas reales de Amarna, ¿no? Que fue el primer documento de la diplomacia, por así decirlo, de la historia, ¿no? Cartas que se mandaban de arenisca en acadio escrito, era el idioma oficial en aquella época, por así decirlo, ¿no? De la diplomacia, y como te he dicho, en tumbas, en restos arqueológicos, que no hay nada escrito. Entonces, por un lado es malo, pero por otro es bueno para poder fisionar lo que es el tema de la novela. Bueno, pues esta tarde tienes la presentación a partir de las 7, como decimos en Diputación de Málaga. Supongo que un apasionado como tú del mundo de Egipto seguirás escribiendo, ¿no? Tendrás bueno, yo creo que ya la próxima viene el hijo para... El hijo de Akenatón. Vas a hacer el árbol genealógico de, más o menos, de la familia. Que la familia tuvo tarea, bueno, ¿no? La esposa Nefertiti, que la conocía. Y la mujer fue Nefertiti. Es verdad que de los egipcios nos queda mucho, aunque no sé si lo valoramos lo suficiente, ¿no? Sí, yo creo que la cultura del antiguo Egipto sigue en boga, sigue fascinando a miles de personas hoy en día. Yo creo que es una cultura, eso, como decíamos, tremendamente rica en todo, ¿no? Y muy inquieta, ¿no? Fueron muy vanguardistas en eso. Siempre tenían ese espíritu de más y cosas nuevas y mejorar, ¿no? Y por eso hubo muchos avances. Claro, la medicina eran unos expertos en astronomía, en muchas ramas de la ciencia que hoy en día se las debemos a ellos. Después se habla mucho de Grecia. Sí, es verdad que parece que los griegos lo inventaron todo. De Roma, pero antes estuvieron los egipcios, los fenicios. Mi anterior novela trata de los fenicios y estaban relacionados, tenían los dos una buenísima relación comercial y cultural, los fenicios y los egipcios. Y por eso digo que es importante siempre de saber que antes de Grecia y Roma estaban los egipcios y... Hay que conocer la historia, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues la oportunidad muchas veces para el que le pueda resultar un poco a veces arduo, ¿no? De estudiar historia como tal. Hay gente que ya lo ha estudiado, como le pasa a Andy, escriben libros entretenidos, amenos, y además nos sirve para entender y para saber un poco cómo funcionaban, ¿no? En una época determinada. En este caso vamos a aprender mucho sobre Akenatón y sobre toda esa revolución en diferentes áreas que desarrolló. Andy, que tengas mucha suerte, que vaya muy bien con el libro. Que hoy sea una tarde bonita, que siempre presentar un libro es algo muy bonito y estaremos pendientes de la historia del hijo de Akenatón. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros continuamos, tenemos que echarle un vistazo a esas imágenes que tenemos desde el fin